Saludamos con nuestro primer invitado. Ya está con nosotros vía telemática el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el señor Leonidas Issa. ¿Cómo está, Leonidas? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El fin de semana pasado tuvo lugar esta reunión, esta Asamblea de los Pueblos, en las que se han tomado algunas resoluciones, entre ellas que Pachakutik solo presentará candidatos provinciales en las elecciones anticipadas de agosto de 2023, que no habrán candidatos de Pachakutik a asambleístas nacionales y que no apoyarán, se mantienen en esto, en que no van a apoyar a ningún candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué han decidido esto, Leonidas? Cuéntanos, por favor. Buenos días, bienvenido. Saludos cordiales a todos los hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias por la invitación, estimada Licenia y estimado Alex. La Asamblea Plurinacional se desarrollamos 4 mesas, una de las cuales en el tema central es poder construir un programa de gobierno desde los sectores populares. Un segundo tema, analizamos sobre la consulta popular del Yasuni. Un tercer tema, sobre el fortalecimiento del movimiento Pachacuti. Y un cuarto tema, sobre la minería y la violencia que ha generado. En respuesta a su pregunta, tomamos decisión en el tercer punto, que es el fortalecimiento sobre el movimiento Pachacuti. Si bien es cierto, en este momento, legalmente, oficialmente, el movimiento Pachacuti no tiene candidatos a la presidencia de la República ni a la Asamblea Nacional. Y esto también hay que aclarar. Tampoco tiene alianza con ningún otro movimiento, en este caso, para que se pueda apoyar. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Porque hay un acto de irresponsabilidad de un Pachacuti y una coordinación de un Pachacuti que realmente ha estado manoseado de la coordinación saliente. Por ello, simplemente nosotros creemos importante que el movimiento Pachacuti tiene que renovar, tiene que, en este caso, depurar para crecer con una línea política, ideológica consecuente, en la cual no ha permitido tomar una decisión, impusieron una impugnación luego de haber ganado en las elecciones y ahora pretenden trasladar esa responsabilidad a los que ganamos en ese Congreso. Como no tenemos candidato, por ello más bien hemos decidido no acompañar ni apoyar a ningún candidato, respetar la decisión de nuestras organizaciones que ya han tomado postura en algunos lados y efectivamente lo que hemos pedido es que no dividan ni llevando afiches ni llevando candidatos, sino mantengamos la unidad de las estructuras organizativas. El voto es secreto, el 20 de agosto consignarán el voto y estaremos nosotros con este programa de gobierno, cualquier gobierno que venga, poniendo absolutamente nuestra postura pública. ¿Cómo está, Leonidas? Qué gusto saludarle, buenos días. Buenos días, estimado Alex. Tengo la duda de si está resuelto este conflicto que se desató a partir de las elecciones internas en Pachacuti, que no está del todo consagrada la elección de Guillermo Churuchumbi. ¿Cómo está eso primero, Leonidas? Porque por un lado, digamos, está la postura que adopta usted y adopta Guillermo Churuchumbi, y por otra también está lo que ha dicho Marlon Santi, quien hace rato ya está haciendo incluso campaña por Yacu Pérez. Sí, la coordinación saliente ha tomado una postura, es respetable, y también, como nosotros hemos pedido, con organizaciones de base, no ha sido posición de Leonidas Issa. Incluso el día lunes 3 se volvió a tomar se volvió a hacer una valoración. Efectivamente, las presidencias de los pueblos y nacionalidades en su mayoría han tomado esta postura. Entonces nosotros no tenemos de otra que en este caso tener una posición orgánica. Ahora, sobre qué está pasando con el compañero Guillermo Churuchumbi, hay un proceso ahí en el tema del contencioso electoral, en el Tribunal Nacional Electoral, que en este caso hay que esperar en el tiempo que puedan resolver en derecho. Hemos demostrado absolutamente todo el procedimiento, que no se ha fallado en nada. Imagínense, ellos impugnan unos resultados donde en cada mesa estaban los veedores de cada lista. ¿Cómo es que, si no estaban de acuerdo con los resultados, entonces no debían firmar en las mesas los veedores de las listas? Entonces no hay argumento alguno para cualquiera de las listas que están allí para que salgan en contra. Se ganó con absoluta responsabilidad, se ganó en una cancha inclinada hacia ellos, y ahora que perdieron en su cancha pretenden trasladar la responsabilidad a nosotros. No, simplemente vamos a hacer respetar y vamos a presionar, exigir un derecho ganado que está garantizado en la Constitución y en el Código de la Democracia. Debe el Consejo Nacional Electoral garantizar el registro del Comité Ejecutivo
nacional. Leonidas, ¿puede ser más específico en cuanto a la resolución de que no van a apoyar a ningún candidato? Y le pregunto esto porque yo entendería entonces que cualquier integrante de Pachacuti o integrante de la CONAIE que esté como autoridad seccional, por ejemplo, podrá acompañar en los mítines al candidato que quiera, porque eso está al menos ocurriendo con el alcalde de Saraguro, Abel Sarango, quien abiertamente estuvo presente y ayudó en un mítin de Yacu Pérez. ¿Cómo se entiende entonces esta resolución? Si no apoyan a nadie, cada uno puede apoyar al que quiera. No. Hay una decisión de no apoyar a nadie. Si los compañeros deciden romper esa orgánica, ya queda bajo responsabilidad de los compañeros. Hay una decisión de no apoyar a nadie. El día de la votación, el voto es secreto y la gente votará de acuerdo a la resolución que sacó Leco Arunari, un voto consciente. No se ha dejado en la libertad que cojan a uno o dos candidatos o a cualquier candidato. Si los compañeros deciden romper esa orgánica, como se ha visto a la Coordinación Nacional de Pachacuti saliente, pues ya es también su responsabilidad. Hay una decisión desde la CONAIE y los sectores populares no apoyar a ningún candidato. Esa es la resolución. ¿No se está cayendo en una especie de opción del voto ideológico? Segunda parte, le digo, porque mire lo que pasó en la anterior elección con esto del voto nulo ideológico. Tenemos el gobierno que tenemos. ¿No se corre el riesgo de que ocurra esto otra vez? No, para nada. La responsabilidad de los anteriores gobiernos, de Correa, de Moreno y toda la cuestión que significó un ataque al movimiento indígena, por ello tomamos una postura. No ha habido una responsabilidad del movimiento indígena para que hayamos tenido gobiernos como Moreno o gobiernos como Lazo. Una responsabilidad de la consecución de los sujetos políticos anteriores. Nunca se hicieron cargo, en este caso del gobierno de Moreno, solo dijeron que ha traicionado. No es así. 10 años conviviendo y después vienen a decir que el problema es porque el movimiento indígena ha votado por el nulo ideológico. No, señores, hay un ataque, hubo un ataque al movimiento indígena, por ello tomamos una postura y ahora hemos dicho, no vamos a ir con ningún candidato, en ese sentido no estamos llamando a un voto nulo ideológico. Es decir, Leonidas, en el caso hipotético de que una candidata o candidato del progresismo le invite a Leonidas Issa o a Guillermo Churruchumbi a sentarse a conversar, no a pactar nada, no a acordar nada, sino a conversar sobre temas que pueden tener mutuo interés, ustedes ni siquiera estarían dispuestos a eso. En esta coyuntura está tomada una decisión orgánica, colectiva, no dependemos de eso, la sociedad tiene que aprender a entender. En este país hay sujetos colectivos y sujetos individuales. Cuando son individuales, como hemos visto los señores que se van del movimiento Pachacuti, hacen sus movimientos a pretexto individual, ¿no es cierto?, a construir sus figuras individuales, respetable, pero nosotros somos sociedades colectivas. En este momento ya está tomado una postura, al menos en la primera vuelta ya está tomada una postura. Esto vamos a defender hasta el último. Ya en la segunda vuelta miraremos, tomará alguna opción, alguna resolución colectivamente que ahí daremos a conocer. Leonidas, yo leí hace un momento y terminaba el comentario, no sé si usted estuvo conectado ahí, pero terminaba el comentario citando unas frases del presidente Lazo en una entrevista de ayer en F, en la que decía que tanto él como el movimiento Creo se han replegado para volver el 2025. Si es que ahora Pachacuti no presenta candidatos presidenciales, no presenta asambleístas nacionales, le pregunto, ¿podría ser que ustedes también terminen haciendo lo mismo, replegándose en esta elección para volver el 2025, o quizás con lo que usted decía, depurando las filas de la organización, volviéndola más sólida, consistente ideológicamente, con cuadros en los que no sé, capaz y podría estar el propio Leonidas Issa o Guillermo, qué sé yo, también se están replegando para venir con fuerza 2025, donde se va a jugar ya, ahí sí, una elección para 4 años? El problema es que no estamos replegando, legalmente no tenemos candidatos, legalmente no pudimos inscribir. Así hubiera estado cualquiera de los compañeros, no se podía inscribir porque hay un problema interno que provocó la coordinación saliente. Entonces no hay un replegamiento estratégico, no, simplemente no tenemos condiciones legales para enfrentar estas elecciones. 2025, de ley, en conjunto con las organizaciones, la sociedad civil, la academia, el movimiento indígena, los adherentes militantes, de ley vamos a participar como en todos los procesos electorales, pero tiene que haber un camino mucho más claro. No podemos estar con tibiezas, no podemos estar colaborando con proyectos neoliberales a pretexto de cualquier cosa. Creo importante, es un tiempo que ahora ha profundizado nuevamente el correísmo, anticorreísmo, debe superar las castas políticas de este país que no miran más allá de este problema,
deben superar. El país es mucho más amplio. Así que para el 2025, la propuesta del movimiento indígena, de los sectores populares, del movimiento Pachacuti, tiene que ser superar este estadio, de esta dicotomía que no permite ver la realidad a los ecuatorianos. Acusaciones a uno, acusaciones a otro. ¿Quién se beneficia? Se benefician las políticas neoliberales. Si eso no entendemos, estamos haciendo juego y haciendo daño a las estructuras sociales, organizativas de este país. Leonidas, ¿cómo mira el avance de esta campaña electoral, de este proceso? Hay candidatos que ofrecen que igual, como el presidente Lasso en su momento ofrecía, arreglar todo en los primeros 100 minutos, en el primer día de gobierno, otros que van a dar la mayor seguridad, vamos a ser un país absolutamente seguro. Y en las últimas horas, la única candidata a la presidencia de la República ha ofrecido a los agricultores que cuando llegue a ser presidenta va a trabajar y enviar un proyecto de ley económico urgente para condonar las deudas del sector agrícola. Un poco una idea cercana a la que ustedes estuvieron conversando con el gobierno del presidente Lasso y que les tuvieron semanas y semanas en mesas de diálogo y de seguimiento que finalmente no se concretó. ¿Qué opinión le merece esta oferta o esta propuesta? Todos los candidatos sostienen en programas de gobierno que ellos creen que es viable para el pueblo, pero no han preguntado cuánto de eso es realmente viable que el pueblo está sintiendo. De verdad, en los 8 candidatos no hay una propuesta centrada. Por ejemplo, los que están proponiendo aquello no han manifestado sobre el tema del Yasuní, no han manifestado sobre la lucha contra el extractivismo. Eso significa que van a seguir actuando de esa manera. Nosotros vamos a tomar una postura absolutamente clara, al menos en la segunda vuelta. Quienes estén dispuestos a transitar de la economía del extractivismo a una economía más sustentable. Eso no hemos escuchado. Frente al Yasuní, los que se dicen progresistas, en este caso, dicen que no podemos salir de aquello cuando no han tenido los pantalones, cuando tuvieron chance de gobernar, no han tenido los pantalones de cobrar a los ricos, que en este caso, con el 10% de cobrar a los ricos, seguramente se hubiera resuelto un presupuesto que está saliendo, en este caso, relacionado a la explotación del Yasuní. Así que todos estos temas, que realmente tengamos la firmeza de mirar en dónde está el problema económico en este país, ahí esperaremos para la segunda vuelta. Pero en este momento no la vemos propuestas que vayan a tener asidero desde los pueblos. Ahora, Leonidas, a propósito de lo que yo le planteaba hace un momento, porque, digamos, las condiciones a ustedes, aunque no lo quieran, les obligan a replegarse porque no van a poder presentar candidatos, usted bien lo decía. Pero a ver, el gobierno que vamos a elegir los ecuatorianos el 20 de agosto va a ser un gobierno sin duda de transición. Y vamos de transición en transición. ¿Se acuerda que de Lenín Moreno decían que iba a ser la transición? De Lasso termina siendo un gobierno de transición de 2 años y vamos para un gobierno de transición que va a completar el periodo de Lasso, ¿no es cierto? Yo decía en el comentario hace un momento que cada uno de los 8 binomios irá con la aspiración seguramente de optar por una reelección en 2025. Pero ahora, digamos, las propuestas del discurso de todos los candidatos es muy ambicioso. Tan ambicioso que se va a poder completar en lo que queda del periodo, o qué es lo que a su criterio, Leonidas, debería ser el gobierno de transición que se va a posesionar a finales de noviembre, inicios de diciembre de este año, para poderle sacar al país del bache en el que se encuentra, o por lo menos darle un poco de tranquilidad y de estabilidad una vez que Lasso se vaya a su casa. Yo creo que todas las propuestas no son ambiciosas, son demagógicas. Están diciendo algo que no van a poder cumplir en un año un poquito más. O sea, en términos de tiempo, de planificación presupuestaria, van a estar al cierre del año. Y el nuevo presupuesto seguramente empezarán a ejecutar entre febrero, marzo, abril. Todos están siendo demagógicas, no están siendo ambiciosas. En ese sentido, yo creo que hagan 3 cosas. Cualquier gobierno que entre será suficiente para aliviar el clamor del pueblo ecuatoriano. 1, el tema de la inseguridad. Y la inseguridad no vamos a resolver poniendo más policías, más militares, como se ha visto una actitud guerrerista de los candidatos. Un segundo tema me parece importante, donde podamos recuperar de manera inmediata todos los recursos económicos que en este caso han sido exonerados, regalados por parte del Estado a los grandes grupos económicos. Con esos recursos económicos aliviemos el tema de educación, el tema de la salud. Y un tercer tema me parece importante, que repotencien las empresas públicas de este país. Les aseguro que en algo beneficiaría y reactivaríamos de alguna manera el tema económico.
De ahí que algunos andan pregonando que van a cumplir 51 propuestas que van a, casi van a resolver revolucionariamente en un año. Están mintiendo, son propuestas demagógicas. Y es más, para estas tres propuestas que nosotros decimos, incluso el tema jurídico que han puesto candados los gobiernos neoliberales, se tendría que avanzar de manera inmediata. Y para ello, ¿qué se necesita? Una fuerza en la Asamblea Nacional. O sea, tenemos que ser tremendamente responsables, objetivos, a partir de la verdad que la gente también decida, no a partir del engaño, sino en el pueblo ecuatoriano estamos acostumbrados, cada 4 años aparecen los salvadores y solo aparecen a mentir. Y eso se ha vuelto como una conducta en la política ecuatoriana. Leonidas, ustedes han anunciado que van en los próximos días a realizar una campaña masiva y a tomar acciones por el tema de la minería. Se definirán acciones de protesta antiminera. ¿Cuándo va a ser y qué características van a tener estas protestas? Esto queremos dejar claro para el gobierno actual que sacó el decreto 604, para este gobierno que sacó el decreto 754 a la consulta ambiental, a este gobierno que sacó el decreto 730, donde garantizó la militarización de los territorios. Decimos a este gobierno y el que venga, vamos a luchar. No se va a permitir el tema del extractivismo en territorios de pueblos indígenas, en zonas productivas que están produciendo alimentación para los ecuatorianos, en zonas de recarga hídrica. No se puede hacer minería. Que me demuestren una empresa transnacional, que demuestre un técnico ambiental, que demuestre un ministro y que vaya a tomar ahorita el agua en la cordillera del Cóndor que realmente no están contaminando. Que demuestren eso a los ecuatorianos y que demuestren a los que estamos viviendo en el territorio. De lo contrario, solo están mintiendo. Por la cual nuestra postura es en contra del extractivismo minero. Y eso lo decimos sin titubear, sin dar un pie atrás. No estamos de acuerdo que ahora algunos candidatos digan que van a respetar las concesiones legales. Todas las concesiones son ilegales porque ninguna de ellas en ninguna etapa garantizaron el derecho a la consulta previa, libre e informada. Se tiene que garantizar otras formas de desarrollo en este país. No puede ser que los territorios de los que sostenemos la economía en este país, los que sostenemos la agricultura en este país, tengan que acabar para levantar sobre aquellos el desarrollo. Solo miremos 50 años de desarrollo petrolero. Esta plata, ¿en dónde ha acabado? Ha acabado en actos de corrupción. ¿Qué han dejado para los territorios donde sale el petróleo? Han dejado muerte, miseria, pobreza, contaminación. No se puede seguir aceptando aquello. Y es más, en un anclaje internacional sobre el cambio climático, es imperante salvar los territorios donde están garantizando el equilibrio con la madre naturaleza. Por ello, con este contexto, nosotros hemos reunido inmediatamente con el Frente Nacional Antiminero un acto de solidaridad y un acto de repugnancia a la decisión del gobierno nacional de militarizar las naves y que están detenidos en este momento el compañero Ángel y el compañero Julio, que están con prisión preventiva. ¿Qué más van a probar? Que la gente simplemente está defendiendo su vida, su territorio, donde están viviendo. Entonces, el día 11 vamos a unificar una estrategia, el sí por el Yasuní, el sí por el Choco Andino, pero también planificación de una acción. Daremos a conocer en el momento que tomemos la decisión acciones territoriales de defensa por la vida, de defensa del agua, de defensa por el territorio. Leonidas, ahí, siendo consciente que sí, que somos un país megadiverso, que hay que cuidar la vida, las reservas, los recursos hídricos, naturales, etcétera, etcétera, yo comparto plenamente esa visión de cuidado que debemos tener del ambiente, pero habría que ir pensando también en la manera de reemplazar los recursos que vamos a dejar de percibir, ya sea por la explotación petrolera o por la explotación de las minas. No sé, la solución o la salida sería volver a mirar al campo, tecnificar el agro. ¿Qué es lo que ustedes plantean como para avanzar en ese cambio de matriz productiva que nunca se logró concretar y que quizás era lo que se debía haber pensado desde un principio para reemplazar los ingresos petroleros y mineros? Aquí necesitamos la intelectualidad de economistas que han insultado al movimiento indígena. El Ecuador, hasta ahora, su capacidad de producción está situada en la agricultura y en la ganadería. No la digo yo, solo miremos las estadísticas del mismo Estado. ¿Cuánto genera la agricultura ampliada?
25.500 millones de dólares, o sea, el 25% del Producto Interno Bruto de este país. Si hacemos minería, no es que la minería no va a generar impacto, va a dañar esta parte de la economía ecuatoriana. Entonces, en primera instancia se tiene que salvar la alimentación de los ecuatorianos. Hay que repotenciar la agricultura, la ganadería. Hay que llevar a un proceso de industrialización, porque aquí hay burguesías que viven solo del comercio. ¿No ha visto usted cuánto están sacando de recursos económicos y cuánto están viniendo en importaciones? Ahí hay un desbalance. Por lo tanto, creo importante, por ejemplo, en lugar de estar importando quesos, se puede generar una producción, una variedad de quesos aquí mismo, con la producción nacional, pero que haya una intencionalidad, pues. No puede ser que solo quieran vivir teniendo ganancias del comercio. Por lo tanto, este país tiene que pensar en repotenciar a partir de lo que podemos obtener. Segundo, me parece importante si se puede escalar a nivel internacional, en este caso, una promoción de turismo sostenible. Es lo que no se ha desarrollado. Ha habido una intencionalidad, sí, pero no se ha podido desarrollar. Solo miremos los países centrales en Europa o en mismo países de primer mundo, ¿no es cierto? Sus rubros importantes siguen siendo del turismo. Ahora vengo de un recorrido a nivel internacional. Entonces me voy con una inquietud de qué están viviendo cada país. Los países industrializados, lógicamente, tienen una capacidad industrial, lo que no hemos podido desarrollar los países del tercer mundo. Pero también un rubro importante a nivel global de los países de primer mundo es el turismo. Porque en lugar de acabar con las montañas, en lugar de acabar con la selva, en lugar de acabar con la mega biodiversidad, ¿por qué no garantizamos un presupuesto destinado a levantar el turismo que sí va a ser un sostenimiento para nuestras economías? Y así también tenemos que mejorar. En este caso, imagínense, 4.500 millones de dólares ha habido ingreso de las divisas del trabajo de nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Por qué no poder conducirla de mejor manera, ¿no es cierto?, para que se genere un colchón económico y eso signifique organizadamente, en este caso, este tipo de economía, para que sea un colchón para levantar procesos económicos en este país? Hay muchas ideas que realmente sí se puede avanzar sin depender de la minería. La minería no está, en este caso, cuantificada en el presupuesto general del Estado. Si no hubiéramos dicho, vean, ya estaba planificado hace 10 años, entonces hay que desarrollarla. No, son nuevas actividades. Por lo tanto, si son nuevas actividades, esas nuevas actividades van a afectar a las actividades que ya están establecidas, como es la agricultura, la ganadería. Leonidas, ¿qué opinión le merece las declaraciones del presidente de la República en el sentido de que se van a volver a presentar en las elecciones para el 2025? Tienen derecho a hacerlo, toda organización política tiene derecho a hacerlo, pero ¿cuál va a ser su carta de presentación? Creo con los resultados que ha tenido el actual gobierno, esto por un lado. Y por otro, el presidente ha presentado a la Corte Constitucional un proyecto de ley de quiebras para tratar de salvar a las empresas que están atravesando procesos difíciles. Mientras tanto, en las mesas de diálogo ustedes no les dieron paso a la renegociación de deudas de los agricultores de los sectores afectados durante la pandemia. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, todos los movimientos tienen el derecho de participar en el 2025 y en adelante. Lo que está claro es que para el pueblo ecuatoriano ya se sabe cuál es el modelo de gestión de la derecha, de la ultraderecha y de la derecha neoliberal. Por lo tanto, ya tenemos la experiencia con Moreno, ¿cierto?, que dio paso a las políticas neoliberales. Tenemos a un Lazo que implementó las políticas neoliberales de la derecha. Si la gente quiere volver a esos modelos, pues seguirá votando. El señor Fernando Villavicencio, defensor a muerte de Guillermo Lazo, en este caso será el mismo modelo que implementarán. Por lo tanto, si los ecuatorianos quieren en el 2025 volver a aprobar el mismo modelo que ya dejó desatado toda la podredumbre en este país, pues ahí está, también son las opciones. Pero nosotros invitamos realmente que hay que consolidar un proyecto de país. Y sobre esta segunda cuestión, no se olviden que en las mesas de diálogo el gobierno, el ministro de Economía de ese momento dijo que no había presupuesto, los 190 millones más o menos, que significaba condonar $10,000 a hermanos campesinos que sostienen la producción nacional, que están vendidos prácticamente a las intermediarias o a las filadoras, que se debía pagar, se debía condonar esos créditos. Ahí dijeron que no alcanza. Pero miremos año tras año los grupos económicos, a pretexto de que nos dan empleo, a pretexto de que traen divisas de afuera, siempre han quedado beneficiando de las políticas del Estado.
Y a eso no le llaman corrupción, a eso llaman políticas de flexibilización para apoyar, en este caso, a los grupos económicos. No, eso tiene que ser calificada como actos de corrupción. Cuando se sitúa la corrupción solo en los sectores, en el sector público, que han sido coimados hasta allí. No, señores, estos actos que públicamente legalizan no puede quedar en la impunidad. Debe haber una responsabilidad del Estado, y así como nos cobran a todos los ecuatorianos del 12% que graben cualquier producto, pagamos del 100%, pero ¿por qué las empresas que han tenido jugosas ganancias, el sistema financiero que han tenido jugosas ganancias, cuando menos tienen un impacto negativo, inmediatamente caen los beneficios? Eso no puede seguir siendo normal en el Estado ecuatoriano. Debe haber una política tributaria donde realmente hagamos respetar a todos y todas. Leonidas, para finalizar, ayer se cumplieron 2 meses desde el decreto de muerte cruzada. ¿Qué cambió en el país? ¿Qué ha mejorado? El canciller hace unos días en un medio internacional dijo que desde que no hay asamblea en el Ecuador se vive una luna de miel. El domingo en la noche nomás mataron a un candidato en Esmeraldas, hace un mes a un concejal en Esmeraldas. ¿Qué ha cambiado en estos 2 meses sin asamblea y con muerte cruzada? No ha cambiado nada, se ha incrementado, en este caso, el autoritarismo. Nosotros, si hubiera sido por la vía de la asamblea, hubiéramos tenido asambleístas y que hubieran luchado en la Asamblea Nacional. Pero ahora tenemos decretos, leyes que prácticamente pasan por imposición. Y eso es lo que está provocando más violencia en los territorios. Si bien es cierto, la inseguridad solo aparece en las calles, no, también están tras de los proyectos mineros ilegales. ¿Y por qué se le tolera todo aquello? Entonces, en este tiempo no se ha mejorado, en estos 2 meses no se ha mejorado. Si realmente quiere combatir con mano dura a la delincuencia, al narcotráfico, los que están en minería ilegal, entonces predispongamos toda la fuerza pública, toda la fuerza militar para poner control en esas formas de violencia que están provocando, pero no lo han hecho. Por lo tanto, teniendo opciones, incluso constitucionales, así como está haciendo los decretos para ingresar a nuestros territorios, ¿por qué no ha tomado una decisión en ese nivel para poner orden en términos de inseguridad? No lo ha hecho. Por lo tanto, no ha cambiado, más bien se está beneficiando de este momento para esconder información incluso y para beneficiar a su clase, a la clase financiera, a los grandes grupos económicos que jamás han aportado como corresponde a este país.